Amigos y hermanos en Cristo, vamos a continuar hoy hablando y meditando sobre el profeta prófugo. Vamos a volver a leer la palabra del Señor en el capítulo 1 y el último versículo, el versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos. Más aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración luego llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Que nuestro Dios añada su rica bendición. Qué lindo es, y lo vuelvo a leer, el versículo 6 de este capítulo 2. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Qué oración más solemne. Qué proclamación de verdades tan grandes de la misericordia de Dios hacia un desobediente, hacia un hijo de Dios, un siervo de Dios desobediente. Qué grande es el Señor. Jonás, por su desobediencia, incluyó a los marineros paganos gentiles, los incluyó, porque con ellos él navegaba, en las consecuencias de una tormenta y tempestad. Es increíble, pero cierto. Él fue el culpable. Y los incluyó a todos en esta tormenta, en esta tempestad. Así Israel, en vez de ser una bendición a otras naciones, porque era depositaria de la ley del Señor, era la raza escogida, era el pueblo que Dios escogió como testimonio a las naciones. Y en vez de ser una bendición a otras naciones, les ha causado perturbación a causa de su infidelidad. Y esto nos recuerda a Abraham, el patriarca. De la misma manera, Abraham trajo tribulación a la casa de Faraón. Así leemos en Génesis capítulo 12, verso 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham.
Todos conocemos el relato bíblico. Entró, descendió el hombre de fe, retrocedió, descendió a Egipto con una mentira y trajo un desastre sobre la familia de Faraón. El fin del desvío de Jonás resultó en su lanzamiento al mar, donde fue objeto finalmente de la misericordia y protección del Señor. También así ha resultado con Israel, desparramado Israel por los poderes gentiles. Esto nos dice la Biblia y la historia secular. Israel fue desparramado por las potencias gentiles en el mar de las naciones. Sin embargo, igual que el ojo divino no perdió de vista a Jonás. El cuidado celestial ha velado sobre ellos, y aunque se han levantado olas de opresión y torrentes de sangre sobre sus cabezas, aún permanecen hasta este día como un pueblo singular, una de las maravillas del mundo en su historia, protegidos a pesar de su pecado, los israelitas, por la poderosa mano de Dios. También los 3 días y 3 noches que Jonás pasó en el mar son figura de las profundidades a través de las cuales Israel ha pasado y pasará hasta que llegue el día glorioso de su resurrección nacional, como se conoce en Oseas, el capítulo 6. Versículos 1 al 2. Allí leemos de la resurrección nacional de Israel. Capítulo 6, versos 1 y 2. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Llegará el día glorioso de la resurrección nacional de Israel, como leemos en esta profecía de Oseas, el capítulo 6. Pero quiero referirme, para concluir esta reflexión, en el versículo 9, la última frase: la salvación es de Jehová. Habíamos hablado de la gran tempestad, de la gran comisión primero, la gran tempestad, el gran pez, y aquí tenemos la gran salvación. La salvación es de Jehová. Es una admirable declaración por la ocasión en que fue pronunciada esta declaración, desde el vientre de un gran pez en las profundidades marinas. No solo es admirable por el lugar donde fue declarada o pronunciada, sino por lo que dice en sí esta declaración. La salvación no es por méritos, la salvación no es por maravillas que el hombre haga, la salvación es de Jehová. Era lo que experimentó el apóstol Pedro, me parece, cuando clamó, cuando se estaba hundiendo: Señor, sálvame. En Mateo 14:30, la oración más cortita: Señor, sálvame, y experimentó la salvación. Grande es la salvación. Esa salvación que el Señor me ha dado a mí y te ha dado a ti es grande. Pero ¿a qué costo, hermano mío? ¿A qué costo fue adquirida esa salvación? Repasa la pasión, la muerte del Señor, y verás el costo desde la óptica humana, porque querer comprender su agonía en el huerto de Getsemaní, querer entender su silencio delante de Herodes, de Pilato, de los líderes religiosos, querer entender lo monstruoso que fue para el Señor cargar con la suciedad de una raza perdida, el pecado, la iniquidad del hombre, no lo vamos a alcanzar. Grande es la salvación. ¿A qué precio? Ahora, en este sentido, Jonás nos proporciona una admirable figura de Cristo. Primero, se sacrificó por los demás. Qué lindo.
se sacrificó por los demás. Versículo 12 del capítulo 1, que dijo Jonás: tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará. Aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido. No quiso que el barco se hunda por su culpa. No quiso que otros mueran por su culpa. Y yo leo Juan, el capítulo 11, el versículo 50, las palabras de Caifás, el sumo sacerdote: ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, así como Jonás, uno murió y no permitió que mueran los marineros, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. En segundo lugar, los marineros se esforzaron por salvarle, dice en el versículo 13 del capítulo 1. Y si leemos todo el relato del proceso contra el Señor, descubrimos que Pilato y su mujer también procuraron lo mismo. Así se lee en Mateo 27, 19, en Juan 19, 12, en Lucas 23, 20, que también ellos procuraron salvarle. En tercer lugar, la referencia de los marineros a la sangre inocente. Los marineros dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. La sangre inocente. ¿Qué dijo Pilato? Yo soy inocente de la sangre de este justo. En cuarto lugar, al entregarlo, el mar se aquietó. Y es interesante leer la palabra del Señor en el capítulo 19, versículo 16 del Evangelio de Juan. La gente que estaba gritando y vociferando delante de Pilato, dice el verso 16, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese ejecutado. Tomaron pues a Jesús, se lo llevaron, y toda aquella acusación, todo aquel tormento de voces vociferantes se aquietó. Jonás estuvo 3 días y 3 noches. Y el Señor declaró que Él, el Hijo del Hombre, también estará 3 días y 3 noches en la tierra. Así dijo Mateo 12:40. De estos dos capítulos, capítulos 1 y 2, quedan grandes lecciones. Por ejemplo, la importancia de la obediencia. Jonás nos ha mostrado que ser desobediente tiene sus consecuencias, tiene su castigo. Y nosotros somos de Cristo, somos hijos de Dios. Y al que Dios ama, castiga. Es importante, hermana, hermano, ser obediente a los detalles más pequeños, porque Dios es un Dios de detalles. Un vaso de agua fría va a merecer recompensa. Y hay hermanas que no le dan importancia a cubrirse la cabeza. Dicen, lo que importa es el corazón. No, hermana, la obediencia es importante. En segundo lugar, estos capítulos nos dejan lecciones como que la misericordia y la paciencia del Señor son grandes. Tuvo misericordia del desobediente, tuvo paciencia para con él. En tercer lugar, el valor de la oración. Cuán poco valoramos la oración, el clamar, el orar, el gemir, el pedir al Señor. El valor de la oración cuando brota de un corazón contrito y humillado, no importa desde dónde se eleva. La oración de Jonás se elevó desde las profundidades del mar, desde el vientre del gran pez. Un cristiano puede orar en su dormitorio, en su oficina, en su trabajo, viajando en avión, en tren, en colectivo.
a pie, no importa de dónde eleves tu oración, el cielo te escucha. En cuarto lugar, el resultado de la disciplina no debe producir jamás vociferaciones, más bien arranca de los labios del profeta, en este caso del profeta arrepentido, arranca de labios de Jonás admirables confesiones y glorifican estas confesiones al Señor. Lea la oración de Jonás, es maravillosa. Y en quinto lugar, proclamemos, amados hermanos, proclamemos la salvación mientras dura el día de salvación. Ahora es el día de salvación. No callemos. Debemos ahora proclamar las buenas nuevas.